El clic del control remoto resonó como un disparo en el silencio de mi propia sala. Soy don Roberto, 68 años, jubilado de una notaría pública y dueño de esta casa. Lo que mi nuera olvidó es que conozco la ley de ruido y el peso de una escritura notarial. Estaba sentado ahí en mi sillón de terciopelo verde, ese que compré con mi primer aguinaldo después de quedar viudo hace 15 años. La televisión transmitía las noticias del día. Nada muy importante, solo el zumbido reconfortante de saber que el mundo seguía girando afuera. Era mi momento, ese donde los dolores en las articulaciones me daban un respiro y podía simplemente existir sin servir a nadie. La casa olía a café recién hecho y al pay de manzana que había preparado esa tarde pensando en agradar, siempre en agradar. Uno envejece y se vuelve como una máquina de comprar afecto con comida y gentileza. Pero esa noche la gentileza se volvió amarga. La puerta de entrada se abrió con estruendo. No necesitaba voltear para saber quién era. Valentina, mi nuera, entraba a la casa como si invadiera un terreno baldío. Nunca había aprendido a cerrar una puerta sin azotarla, tal como nunca aprendió a pedir permiso. Trabajaba en una agencia de publicidad, vivía estresada, diciendo siempre que cargaba el mundo sobre sus hombros, aunque era yo quien pagaba el predial de esta casa. Mi hijo Miguel entró justo detrás de ella, cargando bolsas del mercado. Tenía los hombros encorvados, una postura de alguien que se disculpa por existir. Eso me dolía más que cualquier reuma, ver al muchacho que crié para ser fuerte doblarse como un carrizo al viento frente a una mujer que se creía la reina del universo. No me moví. Seguí mirando la tele, fingiendo que su llegada turbulenta no perturbaba mi paz. Fue entonces cuando Valentina se plantó frente al aparato, bloqueando mi vista. Soltó ese suspiro de desprecio que siempre emitía cuando me veía sin hacer nada, según ella. Sin decir buenas noches, sin preguntar si estaba viendo algo, agarró el control remoto de la mesita de centro. Con un gesto brusco, presionó el botón rojo. La pantalla se volvió negra. El sonido se apagó. «Vete a tu cuarto, viejo», gritó. Su voz rebotando en las paredes que yo pinté y en el piso de madera que yo pagué. «Tuve un día del carajo. Quiero ver mi partido en paz. Esta sala es mía ahora». El silencio que siguió era pesado, sólido. Podía escuchar su respiración alterada, irritada, llena de una autoridad que creía haber conquistado a gritos. Lentamente, muy lentamente, aparté mi mirada de ella hacia mi hijo. Miguel se quedó parado en la entrada de la cocina, las bolsas todavía en las manos, los nudillos blancos de tanto apretar el plástico. Nuestros ojos se cruzaron. Esperé un segundo. Esperé que dijera algo, que recordara que esta casa era de su padre, que vivía aquí gratis desde hacía 4 años porque estaban ahorrando para el departamento de sus sueños. Un sueño que nunca llegaba porque Valentina cambiaba de bolsa de diseñador cada año. Esperé que Miguel, mi Miguel, dijera, «No le hables así a mi papá». Pero Miguel bajó los ojos, fingió ajustar algo en una bolsa, evitando mi mirada, evitando el conflicto, evitando defenderme. Ese silencio, ese simple desvío de mirada, me rompió el corazón de una manera que ninguna palabra de Valentina hubiera podido. Su grito no era más que el ruido de una mujer débil. Su silencio era la traición de quien yo amaba. Una calma fría me invadió. No era el temblor de la ira, ni el calor de la vergüenza. Era algo diferente. Era la frialdad de alguien que pasó 35 años en una notaría pública, tratando documentos, sellos, firmas y sobre todo, la validez de las cosas. Sabía mejor que nadie que los acuerdos verbales, basados en la familia y el amor, no valían nada cuando una de las partes decidía romper el pacto de respeto mutuo. El acuerdo había sido roto, no por el grito, sino por la aceptación del grito. Me levanté del sillón. Mis rodillas crujieron. Un sonido seco en medio de la tensión de la sala. Valentina ya se había tirado en el sofá. Mi sofá, desabotonándose la blusa, reina del mundo. Ni siquiera me miró. Para ella, yo ya había obedecido. Para ella, yo era solo el mueble viejo que se guarda en el desván cuando llegan las visitas o cuando la reina quiere espacio. No dije nada. La saliva en mi boca tenía sabor a hierro. Caminé hacia el pasillo, pero no entré a mi cuarto para encerrarme y llorar como ellos debían esperar.
Entré al cuarto solo para tomar dos cosas. Primero, mi cartera de piel estructurada, esa que uso para ir al banco y arreglar asuntos serios. Segundo y más importante, el juego de llaves que estaba en el fondo del cajón de la cómoda junto con una carpeta azul con broche. Abrí la carpeta rápidamente. Mis ojos recorrieron las líneas mecanografiadas del acta original. Escritura pública de compraventa. Derecho de usufructo vitalicio. Nombre del propietario Roberto Mendoza Flores. Todo estaba ahí. El papel amarillento por el tiempo, pero con la validez eterna de la ley. Cerré la carpeta y la deslicé en mi cartera. Respiré profundo mirándome en el espejo del armario. Vi a un señor de cabello blanco corto, lentes colgando de una cadena, vistiendo pantalón de lino y camisa azul marino. No parecía peligroso, parecía el abuelito que hace país, y ese era mi mayor ventaja. Nadie teme al abuelito que hace país hasta el momento en que decide dejar de alimentar a los lobos. Volví a la sala. Valentina ya había vuelto a encender la tele en un canal de deportes, el volumen demasiado alto. Miguel estaba en la cocina. Se escuchaba el ruido de las ollas, el sonido de la servidumbre voluntaria. Atravesé la sala hacia la puerta de entrada. El sonido de mis zapatos de tacón bajo sobre la duela atrajo la atención de Valentina. Giró la cabeza, una sonrisa burlona en la comisura de la boca, sosteniendo una cerveza que había aparecido como por arte de magia en su mano. «¿Vas a dar una vuelta, Roberto?», preguntó sin quitar los ojos de la pantalla después. «Cuidado con perderte, ¿eh? A esta edad, la cabeza ya no es lo que era». No respondí, solo me detuve en la puerta. Giré la perilla y miré hacia atrás una última vez. Miré el cuadro en la pared, una pintura de paisaje que compré en un viaje a Oaxaca. Miré la alfombra que limpiaba cada semana. Miré la espalda de mi nuera y la sombra de mi hijo en la cocina. Las llaves, murmuré para mí mismo tocando el metal frío en mi bolsillo. Salí y cerré la puerta. No con fuerza, no con rabia. Cerré la puerta con la firmeza de alguien que cierra un capítulo. La noche estaba fresca, el viento soplaba en mi rostro, y por primera vez en años no tuve frío. Sentí alivio. Caminé hasta el portón, lo abrí. Salí a la banqueta y lo cerré con llave desde afuera. Caminé 2 calles hasta la avenida principal, donde sabía que pasaban taxis. Mientras caminaba, mi mente funcionaba con la precisión de un reloj suizo. No era un señor viejo indefenso, expulsado de su casa. Era un hombre de bien que había permitido por piedad que unos parásitos vivieran en mi casa. Un taxi se detuvo. El chofer, un joven, me miró con curiosidad. «¿A dónde vamos, señor?» «Al Hotel Presidente en el centro», respondí con voz firme. Tenía dinero ahorrado. Mi pensión era buena, fruto de años de servicio público y una vida de ahorro. Casi no gastaba nada, excepto en el mantenimiento de esta casa que ahora me echaba de mi propia sala. En la parte trasera del taxi saqué mi teléfono. Mis dedos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de adrenalina. Busqué en mis contactos un nombre que no llamaba desde hacía tiempo, pero sabía que respondería: licenciado Alberto Morales. Alberto había sido juez en el tribunal donde trabajé. Hoy tenía un despacho de abogados reconocido. Éramos amigos de hace décadas, de esos que jugaban dominó y discutían política en tardes de verano antes de que se mudara a una colonia más fresa. El teléfono sonó 3 veces. «Roberto». La voz grave y ronca del otro lado sonaba sorprendida. «Pasó algo. Son casi las 8 de la noche. Pasó que me desperté», dije mirando las luces de la ciudad desfilar por la ventana. «Necesito tus servicios, y para mañana en la mañana». «Mañana en la mañana, Roberto. Tengo audiencia». «¿Pero qué es tan urgente?» «Es una cuestión de salud mental y patrimonial». Hubo un silencio del otro lado. Alberto era inteligente. No necesitaba muchas explicaciones para entender el tono de mi voz. Conocía al Roberto de la notaría, ese que regresaba expedientes por una coma mal colocada. «¿Qué hicieron?», preguntó, el tono profesional tomando el control. «Mi nuera me mandó a mi cuarto. Dijo que la sala era suya». Mi hijo consintió con su silencio. «Dios mío, Roberto, eso es abandono de persona mayor, maltrato». «Sí, no quiero lástima, Alberto. Quiero la ley. La casa está a mi nombre. El usufructo es mío».
Él no paga renta, no tiene contrato, nada más que mi buena voluntad, y mi buena voluntad se terminó hace 10 minutos. Entiendo, dijo. Escuché el ruido de papeles moviéndose del otro lado. ¿Qué quieres hacer? Quiero que sienta el peso de la realidad. Valentina cree que es reina del mundo porque grita. Quiero verla gritar frente a un actuario, pero por ahora no actuario. Algo más rápido. Una notificación extrajudicial de desalojo inmediato de inmueble por revocación de comodato verbal. Y quiero que alguien de tu despacho la entregue en persona, mañana. Puedo mandar al licenciado Ricardo. Es mi asociado junior, un joven serio, siempre impecable en traje. Tiene cara de pocos amigos. Perfecto para malas noticias. Perfecto, sonreí. Una sonrisa triste pero satisfecha. Manda a Ricardo. Quiero que vaya mañana muy temprano. ¿Y el plazo, Roberto? Normalmente se dan 30 días. 30 días. Dejé escapar una risa corta. Alberto, me echaron de mi sala esta noche. Doy 24 horas para que reflexionen sobre la vida y 30 días para irse. Pero quiero que el shock sea inmediato. Que la notificación especifique que a partir de ahora, si no se van, se exigirá una renta retroactiva y una multa diaria. Estás muy decidido. Estoy herido, Alberto, y un hombre herido que conoce sus derechos es un peligro. Prepara los papeles. Paso a tu despacho a las 8 de la mañana para firmar antes de que te vayas al tribunal. Luego, manda al hombre de traje. Colgué cuando el taxi se detuvo frente al hotel. El portero vino a abrirme la puerta con una gentileza que mi nuera nunca tuvo en 4 años de convivencia. Buenas noches, señor. ¿Puedo ayudarlo con el equipaje? Solo traigo esta cartera, muchacho. Y mi dignidad que acabo de recuperar. No entendió, pero sonrió. Hice el check-in. La habitación era hermosa, limpia, oliendo a lavanda. Había una televisión enorme frente a la cama. Encendí el aparato, puse el canal que quería, subí el volumen. Nadie vino a gritarme. Nadie me dijo que apagara. Pedí servicio a la habitación, una sopa caliente y una copa de vino. Comí despacio, saboreando cada cucharada, pero mi mente no estaba ahí. Mi mente estaba en mi casa, imaginando la mañana siguiente. Conocía su rutina. Valentina se levantaba tarde, siempre con resaca de su arrogancia, quejándose de que el café no estaba listo. Miguel corría a servirla antes de ir a su trabajo de medio tiempo en una tienda. Imaginé la escena. El sol golpeando la ventana de la sala, esa sala que ella decía ser suya, el timbre sonando, no el timbre insistente de una visita molesta, sino el timbre seco y profesional de alguien que trae problemas. Me dormí con ese pensamiento. Dormí el sueño de los justos, el sueño de alguien que ha retomado las riendas de su propia vida. Cuando me desperté, el sol ya estaba alto. Tomé una ducha larga. Me puse la misma ropa del día anterior, pero con una postura nueva. Tomé un taxi hasta el despacho de Alberto. Firmé lo que había que firmar. Cada rúbrica era como una sentencia. Ricardo ya va en camino, dijo Alberto señalando a un joven alto, en traje oscuro, portafolio de piel en la mano y expresión seria. Llegará ahí en 20 minutos. Gracias, Alberto. ¿Y tú vas para allá? No, me quedaré aquí tomando un café en tu recepción. Espero que mi teléfono suene porque va a sonar. La desesperación hace que la gente recuerde que tiene un padre y un suegro. Me senté en el sillón cómodo de la recepción del despacho de abogados. Tomé una revista al azar y miré el reloj en la pared. Tic-tac, tic-tac. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, en mi casa, la rutina seguía su curso ignorante. Valentina debía estar en la mesa de la cocina, comiendo el pan que yo había comprado, bebiendo el café hecho en mi cafetera. Miguel debía estar lavando los platos de la cena que yo no había comido. No sabían, pero su tiempo había terminado. El mundo que habían construido sobre mi bondad estaba a punto de derrumbarse con el sonido de un timbre. Imaginé el auto negro del despacho estacionándose frente al portón. El licenciado Ricardo bajando, ajustándose la corbata, verificando la dirección en el expediente. Caminaba hasta el portón, extendiendo el dedo hacia el interfón. El sonido del timbre resonaría en la casa como el gong inicial de un combate que ni siquiera sabían que iban a comenzar. Miré el reloj. En mi mente veía todo. El timbre sonó. ¿Quién es a esta hora?
Valentina debió haber gruñido, arrastrando sus pantuflas. Abriría la puerta esperando tal vez un repartidor o un vecino para molestar, pero se encontraría frente a los trajes impecables, al portafolio de piel y a la mirada fría de la ley. Mi teléfono vibró sobre mis rodillas. Sonreí. El espectáculo había comenzado. Miré la pantalla iluminada sobre mis rodillas. La palabra Miguel parpadeaba con insistencia, acompañada de esa vibración que parecía un abejorro atrapado contra mi pierna. Dejé que sonara 1, 2, 3 veces. El sonido de la vibración era la música de mi venganza. A mi alrededor, la recepción del despacho de Alberto mantenía su calma climatizada y su olor a café expreso, un contraste absoluto con el caos que imaginaba en mi sala. Contesté a la cuarta llamada, pero no dije bueno, solo llevé el aparato a mi oreja y esperé. Papá, papá, por el amor de Dios. La voz de Miguel era estridente, un tono arriba de la histeria. Hay un hombre aquí, un tal licenciado Ricardo. Le entregó un papel a Valentina. Papá, Valentina está roja como un jitomate. Parece que va a explotar. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? Alejé el teléfono un poco de mi oreja. Se escuchaban de fondo los gritos ahogados de mi nuera. Es un escándalo, aullaba. ¿Dónde está ese viejo loco? Sonreí, una pequeña sonrisa solo para mí. Miguel, dije con voz suave pero firme como una roca. El licenciado Ricardo es un profesional. Dile a tu esposa que baje el tono o la situación va a empeorar. Pero papá, habla de desalojo, de plazo para irnos. Te volviste loco. Valentina estaba cansada ayer. No dijo eso con mala intención, papá. Miguel, corté, sintiendo una punzada de decepción, pero no de sorpresa. Todavía defendía lo indefendible. No estoy loco. Por primera vez en años estoy perfectamente lúcido. Lee el papel, hijo mío. Léelo con cuidado y dile a tu esposa que el viejo no está disponible para escuchar gritos hoy. Colgué, no dejé oportunidad de réplica. El poder de ese botón rojo para terminar la llamada era embriagante. Era el mismo poder que Valentina había usado en el control remoto de la tele, excepto que ahora la programación interrumpida era su vida cómoda. Alberto apareció en la puerta de su oficina con una mirada inquisitiva por encima de sus lentes. ¿Era el hijo?, preguntó. El circo se incendió. Respondí guardando el teléfono en mi cartera. El licenciado Ricardo está haciendo su trabajo ahora, Alberto. Yo debo hacer el mío. Me levanté del sillón. Mis huesos no crujieron esta vez. La adrenalina es un remedio sano para las articulaciones de un viejo. Caminé hasta la ventana del despacho que daba al centro de la ciudad. Abajo los autos y la gente parecían hormigas. Me sentía grande. Comencé un inventario mental de mi vida, algo que no había hecho desde el funeral de mi esposa. Había pasado los últimos 4 años encogiéndome, ocupando el menor espacio posible en mi propia casa para no molestar. Comía las orillas quemadas del pay para dejar el centro suave a Valentina. Veía mi telenovela con audífonos para no molestar sus videojuegos. Pagaba la cuenta de luz que se había triplicado con el aire acondicionado que instalaron sin pedir jamás un centavo. Pobre don Roberto. Los vecinos debían pensar, qué amable. Amable es un apodo para pendejo. Tenía recursos, y no pocos. Saqué de mi cartera el extracto bancario que había impreso unos días antes y que guardaba doblado en 4. Desdoblé el papel. Mis ojos recorrieron las cifras. Pensión íntegra de notario público federal. Pensión de mi difunta esposa que fue directora de banco, inversiones en CETES que el banquero me había convencido de hacer y que nunca tocaba. Tenía suficiente dinero para vivir en un hotel de lujo durante 1 año si quería, suficiente para viajar a Europa, renovar la casa entera, comprar un auto nuevo. Pero mi dinero hasta ayer servía para comprar el queso Oaxaca caro que a Valentina le gustaba y el vino orgánico que bebía los fines de semana. ¡Qué broma! Estaba financiando a mi propio verdugo. Además del dinero tenía algo aún más valioso, el conocimiento. 35 años de notaría pública no pasan desapercibidos. Sabía dónde las cosas se atoraban. Recordé un detalle sórdido que había enterrado en el fondo de mi memoria. El auto de Valentina, esa camioneta negra que estacionaba en la banqueta molestando a los peatones, estaba a nombre de Miguel. Pero fui yo quien pagó el enganche, generoso como regalo de bodas. Y las mensualidades.
Ah, las mensualidades. ¿Cuántas veces Miguel no había venido a pedirme dinero prestado para pagar una factura atrasada y yo sabía que era el financiamiento del auto? Tenía los comprobantes, las transferencias bancarias, todo anotado, todo conservado. Hábito de notario. Nada existe si no está en papel. Miré mi reflejo en el vidrio de la ventana, vi las arrugas profundas alrededor de los ojos, las manchas de vejez en las manos. El mundo miraba eso y veía debilidad. Valentina miraba eso y veía un mueble desechable. Viejo, había dicho, como un insulto, como si envejecer fuera una falta. Durante mucho tiempo les creí. Creí que mi tiempo había pasado, que debía estar agradecido de tener compañía, aunque esa compañía me tratara como una carga. Me convencí de que la soledad era el peor castigo. Entonces acepté la humillación como precio de la presencia. Ahí, en el despacho de Alberto, con el sol de la mañana iluminando mi rostro, percibí la mentira que me contaba a mí mismo. La soledad no era el peor castigo. El peor castigo era estar acompañado y sentirse solo, irrespetado e invisible. No era un viejo indefenso. Era Roberto Mendoza Flores, conocía el Código Civil de memoria, sabía la diferencia entre posesión y propiedad, entre comodato y usufructo, y sobre todo sabía hacer un pay de manzana que nadie más sabía hacer. Pero ese era ahora el menor de mis talentos, mi poder no venía de la fuerza física, no podía pelear cuerpo a cuerpo con Valentina. Mi poder venía de la pluma, de la firma, de la cuenta bancaria, de la llave en mi bolsillo. Me volteé hacia Alberto, quien fingía leer un expediente pero me observaba de reojo. Alberto, llamé. Dime, amigo, el licenciado Ricardo ya debe haber terminado allá. Quiero que prepares otra cosa para mí. ¿Qué cosa? Se quitó los lentes, interesado. Quiero cerrar las llaves, comencé. La cuenta de luz está a mi nombre. El internet de fibra óptica ultra rápido que Valentina necesita para sus juegos está a mi nombre. La televisión de paga con todos los canales de deportes está a mi nombre. La tarjeta de crédito adicional que Miguel usa para las compras de la casa está a mi nombre. Alberto dejó escapar una risa baja, sacudiendo la cabeza. ¿Vas a cancelar todo? ¿Cancelar? No. Eso requeriría demasiado trabajo para reactivar todo después de su salida. Expliqué con la calma de alguien que dicta una receta de chiles en nogada. Voy a suspender temporalmente. Voy a llamar a los operadores. Diré que perdí la tarjeta. Es cruel, Roberto. Dejar a alguien sin internet hoy en día es peor que sin agua. Bromeó, pero con un fondo de verdad. Cruel fue mandarme a mi cuarto como a un niño castigado, respondí, sintiendo el sabor metálico de la determinación. Ellos quieren que la casa sea suya, perfecto. Que asuman las facturas de una casa. Veamos cuánto tiempo aguanta la reina de la sala sin los canales de deportes pagados por el viejo del cuarto. Me senté y saqué una libreta pequeña de mi cartera. Comencé a trazar el plan. No sería solo una batalla legal, sería una lección de vida, una reeducación forzada. Etapa 1, el shock jurídico ya fue entregado por Ricardo. Etapa 2, la asfixia financiera comenzaba ahora. Etapa 3, el silencio absoluto. Decidí no contestar más el teléfono. Miguel llamaría llorando, Valentina llamaría amenazando, o tal vez disculpándose falsamente. No escucharía nada. El silencio sería mi respuesta, tal como su silencio había sido la respuesta al grito de ella ayer. Alberto, ¿hay algún lugar cerca de aquí donde pueda comprar ropa nueva? Pregunté cerrando la libreta. Hay un centro comercial a 2 calles. ¿Por qué olvidaste tu maleta? No, es que estoy vestido como un abuelito. Si voy a la guerra, necesito un uniforme nuevo, algo que diga el dueño de todo, sin perdón de la expresión. Alberto estalló en una risa franca que resonó en la sala. Roberto, había olvidado lo peligroso que eres cuando te contrarían. Yo también, amigo. Yo también. Tomé mi cartera y caminé hacia la puerta. Antes de salir, el teléfono vibró de nuevo. Otra llamada de Miguel. Y justo después, un mensaje de texto apareció en la pantalla. Era de Valentina. Roberto, hablemos. El abogado dijo tonterías aquí. No puede hacerle esto a su propia familia. Regrese a casa. Leí el mensaje y sentí una ola de satisfacción recorrerme la columna. Regrese a casa. Tenía miedo. No miedo de perder al suegro, sino miedo de perder la comodidad.
Pensaba que un hablemos arreglaría todo, pensaba que volvería a la cocina, haría un café y diría que todo estaba bien. No sabía, pero el Roberto que aceptaba migajas se había quedado sentado en ese sillón verde anoche. El hombre que salía del despacho de abogados ahora era otro. Bloqueé la pantalla del teléfono sin responder. Salí a la calle. El sol del mediodía era fuerte. El ruido de la ciudad era alto, caótico y maravilloso. Paré el primer taxi que pasaba. Al centro comercial, por favor, pedí al chofer. Mientras el auto arrancaba, pensé en mi Sala, en mi nuera que debía estar tratando de reinar allá ahora después de que el abogado se fuera. Imaginé el rostro de Valentina mirando la pantalla negra sin señal de cable, sin internet, sosteniendo una notificación judicial. Apreté el mango de mi cartera. Apenas estaba comenzando. Querían que me fuera a mi cuarto. Pues bien, haría su mundo tan pequeño, tan estrecho y tan caro, que mi cuarto parecería un palacio inalcanzable. El viejo se había despertado y no estaba de humor para bromas. Entré a la tienda de ropa para hombres del centro comercial con la determinación de alguien que entra a un campo de batalla, pero sin portar espada. Mi arma era una tarjeta de crédito platino y la voluntad de enterrar al abuelito del pay de manzana que había sido hasta ayer. El vendedor, un joven simpático llamado Julián, me miró de arriba abajo. Sabía lo que veía: pantalones con resorte, camisas amplias de algodón, zapatos ortopédicos gastados. El uniforme de la invisibilidad. «Buenos días, señor. ¿Busca algo para un regalo?», preguntó cortésmente, asumiendo que no estaba ahí para mí. «Busco un regalo para mí mismo, muchacho», respondí pasando la mano sobre un saco color arena. «Quiero ropa que diga que soy el dueño del dinero, no el abuelito que cuida a los nietos que no tengo». Julián sonrió captando el mensaje. Mientras él corría a buscar piezas de mi talla, me senté en el sillón de terciopelo del probador y saqué mi teléfono de la cartera. Era hora de hacer la segunda parte del trabajo sucio. El licenciado Ricardo ya había entregado el shock jurídico. Ahora yo entregaría los cortes logísticos. Marqué el número del operador de TV de paga e internet. Esa musiquita de espera que normalmente me habría irritado sonaba hoy como una sinfonía de suspenso. Servicio al cliente, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días. Soy el titular de la cuenta. Quisiera suspender temporalmente todos los servicios en mi domicilio. Internet, TV de paga, teléfono fijo, todo. ¿Se va de viaje?, preguntó la operadora siguiendo el guión. «Sí, un viaje lejos de la ingratitud», respondí con voz calmada. «Ponga como motivo remodelación estructural, porque la estructura de esta casa va a temblar». Mientras la operadora procesaba la solicitud, advirtiendo que la señal se cortaría en 2 horas, Julián regresó con 3 conjuntos. Colgué con la confirmación de la cancelación. Imaginé la sala. Valentina debía estar intentando ver las noticias deportivas después del shock del abogado. Pronto, la pantalla se congelaría sin señal. Me probé el primer conjunto, pantalón de vestir azul marino y camisa blanca de seda. Me miré en el espejo. La postura encorvada de quien carga el peso de otros había desaparecido. Enderecé la espalda, ajusté mis lentes. Ahí estaba Roberto, no el señor Roberto, sino Roberto Mendoza Flores, el hombre que firmó cientos de escrituras notariales, que crió a un hijo solo después de enviudar, que mantuvo un techo sólido sobre cabezas vacías. «Le queda perfecto», dijo Julián. «Me lo llevo, y también llevo el saco beige y esa chamarra de la vitrina, y zapatos nuevos, nada de tacón bajo. Quiero hacer ruido cuando camino». Salí de la tienda 40 minutos después, cargando bolsas que pesaban en el brazo, pero aligeraban el alma. Estaba vestido con la ropa nueva. La antigua se la pedí a Julián que la donara. No quería volver a llevar el olor de esa sumisión. Fui al área de restaurantes, pero no por una hamburguesa en charola de plástico. Elegí un restaurante italiano de esos con mantel de tela y mesero que sirve el agua en copa. Pedí un risotto de hongos y una copa de vino tinto. Eran las 11:30. Valentina debía estar despertándose ahora, o fingiendo que trabajaba en home office, que consistía en gritar por teléfono y jugar solitario en la computadora. Puse el teléfono sobre la mesa junto al plato. No tardó ni 10 minutos. El aparato vibró. Una notificación de la app del banco.
Transacción rechazada. Monto 850 pesos. Establecimiento Carnicería Fina. Dejé escapar una risa corta que hizo que el mesero mirara con curiosidad. Valentina estaba tratando de comprar filete y vino importado, probablemente para relajarse del estrés de haber recibido una orden de desalojo. Pensaba que aunque el abogado estuviera en la puerta, la fuente seguiría fluyendo. Pensaba que la tarjeta adicional de Miguel que yo pagaba religiosamente cada 5 del mes pasaría sin problema. Pero había bloqueado la tarjeta vía app mientras me probaba el pantalón azul. Imaginé la escena, ella en la caja con la fila detrás, el cajero diciendo, «Señora, transacción no autorizada». La vergüenza. Valentina odiaba pasar vergüenza, aunque era experta en hacérsela pasar a otros. Debió haber mirado a Miguel. Miguel debió intentar su tarjeta, la que vivía sin límite porque su sueldo se iba todo en la ropa que compraba para intentar complacer a su esposa. Mi teléfono vibró de nuevo. Mensaje de texto. Valentina. Roberto, la tarjeta de Miguel no pasa. Debe ser un error del banco. Tiene que llamar ahora. Estamos en el súper con las compras en la caja. El tono de orden, la audacia. Ningún por favor, ningún disculpe. Solo la exigencia de que resolviera el problema que yo había creado para ellos. Tomé un sorbo de vino. El sabor era amaderado, robusto. Tecleé la respuesta con un solo dedo, calmadamente. No es un error, es una cancelación. La tarjeta de crédito es para quienes tienen crédito. El voto se terminó ayer cuando apagaste la tele. Bloqueé la pantalla. El risotto llegó humeante. Comí despacio, sintiendo cada grano de arroz, cada pedazo de hongo. Por primera vez en años, no devoraba la comida con prisa para lavar los platos. Ahí estaba almorzando. 10 minutos después, otro mensaje. Esta vez de Miguel. Papá, Valentina tuvo que dejar las compras ahí. Está furiosa. Nos estás humillando. ¿Dónde estás? Hay que hablar en serio. Humillando. La palabra resonó en mi cabeza. Pensaba que no poder comprar filete con el dinero del suegro era una humillación. Humillación, hijo mío, es ser echado de tu propia sala. Humillación es ser tratado como un mueble viejo. No respondí. El silencio era mi mejor respuesta. Los dejé hervir en su propio jugo de indignación. Terminé el almuerzo, pedí un espresso y pagué la cuenta con mi tarjeta que pasó sin problema. Por supuesto, salí del centro comercial y tomé un taxi de regreso al hotel. Necesitaba descansar. La adrenalina de la mañana caía, dejando lugar a un cansancio físico, pero la mente seguía afilada. Al llegar al vestíbulo del hotel, el recepcionista me saludó con una sonrisa. El ambiente era fresco, silencioso, oliendo a limpio, nada del olor a fritanga, nada de televisión aullando un partido de fútbol. Subí a mi habitación, me quité los zapatos nuevos y me recosté en la cama king size. Encendí la gran tele en la pared. Había un programa de cocina. Nadie entró a apagar. Nadie dijo que la habitación no era mía. Me dormí una hora, un sueño reparador. Me desperté con el sonido del teléfono fijo de la habitación sobre la mesita de noche. Encontré eso extraño. ¿Quién sabía que estaba ahí? Solo Alberto. Bueno, respondí, la voz todavía ronca de sueño. Señor Roberto, es la recepción. Disculpe que lo moleste. Hay una señora aquí en el vestíbulo que insiste mucho en hablar con usted. Dice ser su nuera, está un poco agitada. Me senté de golpe en la cama. Valentina. ¿Cómo me había encontrado? Ah, claro, el rastreador del teléfono del Plan Familiar Seguro, la aplicación que Valentina había instalado en mi celular diciendo que era para mi seguridad en caso de que me perdiera en la calle por la edad. La ironía era tan grande que casi me ahogo. Había olvidado desactivar la localización. Me había rastreado como a un auto robado. Dígale que bajo, respondí secamente. Me levanté, lavé la cara, pasé un peine por el cabello y me puse el saco nuevo. Me miré en el espejo. No iba a bajar como el padre fugitivo. Iba a bajar como el dueño del edificio. Cuando el ascensor se abrió en la planta baja, divisé a Valentina. Caminaba de un lado a otro cerca de los sofás de la recepción. Llevaba ropa arrugada, el cabello atado en un chongo mal hecho. Parecía 10 años mayor que yo. Cuando me vio, se detuvo.
Sus ojos se abrieron como platos. No esperaba verme en saco de lino, de postura recta. Esperaba al viejo en delantal manchado de harina. «Papá», exclamó viniendo hacia mí, pero deteniéndose a 2 pasos, retenida por mi expresión impenetrable. «¿Qué es esto? ¿Esta ropa?» Se volvió loco. «Miguel está en la casa, está que hierve». El internet se cortó en medio de una reunión de Miguel. Decía todo de corrido, embrollando las palabras, mezclando las quejas como si todas fueran del mismo calibre. Caminé calmadamente hasta uno de los sofás y me senté, cruzando las piernas. Señalé el sillón frente a mí. «Siéntate, Valentina. Estás haciendo un escándalo en un lugar decente». Parpadeó, confundida por mi autoridad, pero obedeció mecánicamente. Se sentó al borde del sillón, las manos nerviosas sobre las rodillas. «Papá, paremos esta broma», intentó bajar el tono, adoptando esa voz condescendiente que se usa con niños y viejos. Ya demostró su punto. Estaba enojado con Miguel. Él se disculpó en el mensaje. «Ya, regresemos a casa, le hago un té». «¿Enojado?», repetí la palabra, saboreándola como veneno. «Valentina, enojado estoy cuando llueve el día del mercado. Lo que estoy es decidido». «¿Decidido a qué?». «A echarnos a la calle. Ese abogado, ese papel de desalojo. Papá, es ridículo. Somos su familia». «Familia», dije mirándola a los ojos. «La familia no manda al patriarca a su cuarto como un perro sarnoso. La familia no dice, esta sala es mía, en una casa de la que no ha pagado ni un ladrillo». Miguel estaba nervioso. «Trabaja mucho, y yo. ¿Y tú?». Mi voz salió un poco más alta, haciendo retroceder a Valentina. «Yo trabajé 35 años, Valentina. 35 años sellando papeles, soportando jefes, ahorrando bajo por todos lados para comprar esta casa, para tener paz en la vejez. Y ahora, en mi propia sala, no puedo ver mi noticiero. Tengo que pedir permiso para sentarme en mi sofá». Valentina miró al piso. El mismo gesto de ayer, la cobardía habitual. «Pero papá», cortó el internet, «Miguel lo necesita para trabajar». «Miguel trabaja en una agencia de publicidad, Valentina. Puede trabajar en cualquier lado, en un cibercafé, un Starbucks o en casa de su madre. El internet de mi casa se paga con mi dinero y decidí cortar gastos superfluos. Ustedes son un gasto superfluo». Levantó la cabeza, choqueada. «Llama a su hijo un gasto superfluo. Llamo a la situación insostenible. Viven ahí desde hace 4 años ahorrando». «¿Dónde está el dinero, Valentina?». Tartamudeó. «Hemos tenido imprevistos. El auto, los viajes, el auto que está a nombre de Miguel y del que yo pagué el enganche. Los viajes que hacen y me dejan cuidando al perro. Se acabó, hija». La fuente se secó. «No regresarán». Su voz tembló. Era miedo, no miedo de perderme, sino miedo de la vida real que tocaba a la puerta. «No hoy, y no con esta dinámica. El plazo del abogado es en serio, Valentina. Tienen 30 días, pero los privilegios se acaban hoy. La luz no la corté porque no quiero que la comida del refri se pudra. Después de todo, yo pagué la comida también. Pero internet, TV y tarjeta de crédito. Olvídalo». Valentina comenzó a llorar. Un llanto de frustración, de niña malcriada a quien le quitan el juguete. «Miguel va a pedir el divorcio si tenemos que dejar esta casa», lo murmuró desesperada. Eso me golpeó como un puñetazo, pero no como ella esperaba. No sentí lástima, sentí claridad. Me incliné hacia adelante y tomé sus manos. Las manos de mi hijo que sostuve cuando aprendía a caminar. «Valentina, mírame», levantó su rostro mojado de lágrimas. «Si tu matrimonio depende de vivir gratis en casa de tu suegro y gastar su pensión, entonces no tienes un matrimonio, tienes un secuestro, y Miguel no es tu marido, es tu rehén». Retiró las manos como si la hubiera quemado. «Es usted cruel», siseó levantándose. «Es viejo y amargado». «Tal vez soy viejo, Valentina, y tal vez la amargura es el remedio que necesitaba para despertar. Pero cruel es ver al hijo que crié para ser un león convertirse en tapete de una mujer mediocre». Me levanté también, ajusté mi saco nuevo. «Regresa a casa, Valentina. Dile a tu marido que el internet no va a volver. Dile que si quiere ver el partido, que vaya a un bar y pague con su dinero.
y empiecen a empacar las cosas. El licenciado Ricardo no estaba bromeando, ni yo tampoco. «No me voy a ir», gritó, atrayendo la atención de todo el vestíbulo. «La casa es la herencia de Miguel. La herencia es lo que se recibe cuando la persona muere», respondí con una frialdad que congeló el aire. «Y estoy más vivo que nunca». Le di la espalda. Caminé hacia los ascensores sin mirar atrás. Escuché «papá», pero no me detuve. Presioné el botón del ascensor. Las puertas se abrieron. Entré. Mientras las puertas metálicas se cerraban, vi a mi nuera de pie en medio del vestíbulo lujoso, pequeña, perdida, con su ropa arrugada y su vida de ilusión derrumbándose. El ascensor subió suavemente. En mi habitación fui a la ventana. El sol se ponía, tiñendo la ciudad de naranja y violeta. Mi teléfono vibró de nuevo. No era ni Miguel ni Valentina, era un email de Alberto. «Roberto, acabo de recibir una llamada del abogado de la empresa donde trabaja Valentina. Parece que usó el correo profesional para intentar intimidarte y copió por error a su jefe en la respuesta. La muchacha no es muy lista, ¿eh? Prepárate, mañana la guerra cambia de fase». Sonreí al atardecer. Valentina estaba cometiendo errores. La desesperación la hacía imprudente. Había cortado los suministros, estaban en la oscuridad, sin crédito y sin internet. La primera batalla estaba ganada, en silencio, con un clic de ratón y un paso de tarjetas. Pero sabía que la bestia acorralada ataca. Valentina no se iría sin intentar morder. Y Miguel, pobre Miguel, todavía elegía el lado equivocado de la trinchera. Respiré profundo, sintiendo el olor a lavanda de la habitación. Mañana sería otro día. Y yo tenía más llaves en mi llavero de las que ellos podían imaginar. Presioné el botón del control remoto de la tele del hotel. El sonido llenó la habitación. Nadie dijo que bajara. La libertad tenía un sonido maravilloso. El aire acondicionado de la sala de juntas del despacho de Alberto mantenía el ambiente a una temperatura polar, pero sabía que en unos minutos alguien ahí adentro iba a sudar frío. Estaba sentado en la cabecera de la mesa de caoba, una posición que había pedido específicamente a Alberto. Él, mi abogado y amigo, se había sentado a mi derecha, respetando mi deseo de dirigir el espectáculo. Eran las 10 de la mañana. La ciudad afuera hervía, pero aquí reinaba el silencio de la ley y el orden. Alicé la manga de mi saco nuevo, sintiendo la textura del lino en los dedos. Esta tela era mi armadura. El Roberto que llevaba un delantal manchado de harina había desaparecido en el pasado. El hombre sentado ahí era Roberto Mendoza Flores, ex notario, especialista en leer entre líneas y detectar fraudes. La puerta se abrió. La secretaria anunció su llegada con voz vacilante, probablemente asustada por la grosería que debió presenciar en la recepción. Valentina entró primero. Por supuesto, nunca permitía que nadie pasara antes que ella, ni siquiera por cortesía, pero su arrogancia habitual estaba agrietada. Su traje estaba arrugado, la corbata ficticia alrededor del cuello como una soga mal ajustada, y había ojeras profundas bajo sus ojos. La falta de internet, de TV de paga, y imagino, las repercusiones del email desastroso en el trabajo habían cobrado su tributo. Miguel entró justo detrás, encorvado, apretando su mochila contra el pecho como un escudo. Evitó mi mirada. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Buenos días», dijo Alberto con su voz grave de barítono jurídico. «Siéntense, por favor». «No vine a dar los buenos días», vociferó Valentina, jalando la silla con violencia. El ruido de las patas de la silla raspando la duela era agudo, irritante. «Vine a terminar con esta farsa. ¿Creen que pueden intimidarme? Conozco mis derechos». Se sentó y golpeó la mano sobre la mesa. Miguel se sentó silenciosamente junto a ella, pareciendo un muñeco de trapo olvidado bajo la lluvia. No me moví ni pestañeé. Solo fijé mis ojos en ella, por encima de los cristales de mis lentes. Dejé que el silencio se estirara, se tensara hasta que la incomodidad llenara la sala. Había aprendido eso tratando con gente nerviosa en la ventanilla de la notaría. Quien grita generalmente está tratando de esconder su miedo. «Sus derechos», repetí con una calma que contrastaba con su furia. Mi voz salió firme, sin temblor. «Interesante que mencione esa palabra, Valentina.
Hablemos de derechos entonces. Usted cometió abandono de persona vulnerable, señaló con el dedo hacia mí, dejó su casa, dejó a su hijo indefenso, cortó los servicios esenciales. Es un daño moral. Voy a demandarlo y a quitarle hasta el último centavo de su pensión cómoda. Alberto se aclaró la garganta, listo para intervenir con la jerga jurídica, pero levanté la mano sutilmente, pidiendo la palabra. Este momento era mío. ¿Abandono de personas vulnerables?, pregunté, dejando que una sonrisa irónica curvara mis labios. Mi hijo tiene 40 años, Valentina. Usted tiene 45. Hasta donde sé, ninguno de los dos sufre de incapacidad mental o física que justifique una tutela. Son adultos. Adultos que ocupan un bien que no les pertenece sin contrato y que acaban de recibir una notificación de desalojo. Tenemos derecho de posesión. Vivimos ahí desde hace 4 años, replicó, usando términos que probablemente había googleado en su celular, ya que el wifi de la casa estaba muerto. Usucapión familiar. La ley nos protege. Fue ahí donde sentí esa satisfacción antigua, la misma que cuando encontraba un error en un acta compleja y salvaba a un cliente de una estafa. Valentina, Valentina, sacudí la cabeza como para reprender a un alumno lento. Trabaja en publicidad, ¿no? Debería saber que vender una mentira requiere más que palabras bonitas. Para la usucapión, la posesión debe ser pacífica, pública y sin oposición del propietario. Yo vivo en la casa, yo pago el predial, el agua, la luz. Ustedes son lo que la ley llama simples detentadores en régimen de comodato verbal. Eran invitados, y los invitados que le gritan al dueño son invitados a irse. Abrió la boca para replicar, pero nada salió. La lógica era irrefutable. Miró a Alberto esperando que el hombre de traje me contradijera, pero Alberto solo asintió, confirmando mi lección. Es ridículo, resopló, cambiando de táctica. Miguel, di algo. Es tu padre quien nos está echando a la calle. Miguel levantó el rostro, me miró y luego a ella. Papá. Su voz era un hilo débil. No tenemos a dónde ir. Nuestro dinero, el dinero para el departamento todavía no es suficiente. Necesitamos más tiempo. Tiempo. Tuvieron tiempo. Respondí abriendo el portafolio de piel frente a mí. 4 años de tiempo. 4 años sin pagar renta, sin cargos, sin internet. Un ahorro de al menos 60,000 pesos al mes. ¿Dónde está ese dinero? Miguel, está invertido. Valentina se adelantó demasiado rápido, demasiado a la defensiva, inversiones de alto riesgo y alto rendimiento, cosas que los viejos como usted no entienden. Usted guarda el dinero en el banco, yo opero en el mercado de futuros. Mercado de futuros, murmuré, sacando un sobre Manila del portafolio. Curioso que diga eso, porque yo, en mi vejez, tengo el hábito de recoger el correo. Y como buen notario, leo todo lo que llega a mi domicilio, especialmente cuando son avisos de cobranza judicial a nombre de los ocupantes de mi casa. El rostro de Valentina perdió su color. El rojo de la ira dejó lugar a un blanco pálido ceroso. Reconoció el logo del banco en el papel que sostenía. ¿Qué es eso?, preguntó Miguel frunciendo el ceño. Su postura cambió. El miedo dejó lugar a la sospecha. Ah, esto, hijo mío, es la realidad tocando a la puerta. Deslicé el papel sobre la mesa pulida hasta que se detuvo frente a él. Son avisos de cobranza por 3 préstamos diferentes a nombre de Valentina en los últimos 2 años. Y aquí saqué otro papel. Está el extracto de un corredor de bolsa que llegó por correo el mes pasado y que Valentina debió olvidar interceptar. Valentina intentó avanzar para agarrar el papel, pero Alberto fue más rápido y puso la mano sobre el documento. «Deje que Miguel lo lea, Valentina», dijo Alberto con autoridad. Miguel tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas y las cifras. Vi el momento exacto en que la comprensión lo golpeó. Era como ver un edificio implosionar en cámara lenta. Sus hombros cayeron, su boca se abrió ligeramente y una lágrima solitaria rodó. No de tristeza, sino de shock. 0, susurró. Saldo 0. No solo 0. Miguel, expliqué implacablemente. Negativo. Perdió todo. El dinero que decían estar ahorrando para el departamento de ensueño.
El dinero que justificaba que vivieran gratis en mi casa. Todo fue quemado en apuestas deportivas en línea y en trading fallido. La sala quedó en silencio. El único sonido era la respiración alterada de Valentina, que ahora miraba por la ventana, incapaz de enfrentar a su marido. «Me dijiste que había ganancia», dijo Miguel, la voz ganando fuerza, volteándose hacia ella. «Dijiste que teníamos 300,000 pesos ahorrados. Compraste ese auto nuevo diciendo que era con las ganancias. Iba a recuperarme». Valentina explotó. El mercado giró. Fue mala suerte. Solo necesitaba un poco más de capital para cubrir el margen. «¿Y por eso querías la sala?», interrumpí armando las piezas en voz alta para que la humillación fuera completa. «Por eso el estrés, por eso me mandaste a mi cuarto, porque estabas perdiendo dinero frente a esa gran televisión y no querías que nadie viera tu desesperación». Valentina se quedó callada. Estaba desnuda ante nosotros. Ya no era la nuera exitosa, la publicista creativa, la mujer moderna que veía al suegro como una carga. Solo era una jugadora adicta y mentirosa que había arrastrado a su marido al hoyo. Miguel soltó los papeles sobre la mesa como si estuvieran contaminados. Me miró y por primera vez en años vi a mi hijo de verdad. No al marido sometido, sino al hombre que se daba cuenta del tamaño del abismo en el que se había metido. «Papá, esto es», comenzó, la palabra atascada en la garganta. «No sabía, juro que no sabía». «Sé que no sabías, Miguel», respondí suavizando el tono, pero solo un poco. «Pero no sabías porque elegiste no mirar, porque era más cómodo dejar que ella manejara todo mientras fingías que la vida era perfecta. Cambiaste tu autonomía por la ilusión de seguridad, y el precio de ese intercambio lo he estado pagando yo durante 4 años». Me levanté de la silla. El movimiento hizo que todos me miraran. Me sentía gigante en esa sala. «La situación cambió», declaré. «Hasta ayer estaba desalojando a una pareja floja de mi casa. Hoy estoy desalojando a una quebrada y a un cómplice por omisión. No puede hacer esto». Valentina intentó una última carta débil, desesperada. «Soy su nuera. La familia se ayuda. La familia se respeta». Valentina, corté en seco. «Y usted nunca me respetó. Me llamó viejo, dijo que la sala era suya. Pues ahora la sala es suya, pero la casa es mía. Y mi casa no alberga a quienes me desprecian». Caminé hasta la ventana y miré la ciudad. Sentía una claridad cristalina. «Alberto», llamé sin voltearme. «Sí, Roberto, el plazo de 30 días para desocupar sigue en pie, ¿verdad?». «Sí, es el plazo legal en la notificación». «Perfecto». Me volteé hacia ellos. «Tienen 30 días. Pero quiero que quede claro. Durante esos 30 días, el Internet no regresa, la TV de paga no regresa, la tarjeta de crédito de Miguel queda cancelada. Y si escucho un grito, un solo tono elevado dirigido hacia mí cuando vaya a recoger mi ropa de invierno, llamo a la policía y pido una medida de protección basada en la ley de personas adultas mayores por violencia psicológica». Y ahí Valentina, con su historial de deudora y una medida protectora encima, quiero ver si consigue trabajo en esta ciudad. Valentina se encogió en su silla. Sabía que no estaba fanfarroneando. Vio en mis ojos la misma determinación que usaba para rechazar registros inmobiliarios irregulares de peces gordos de la ciudad. Vio la ley encarnada. Miguel lloraba silenciosamente, las manos cubriendo el rostro. «Ah, y Miguel», dije dirigiéndome a él, «tienes una elección que hacer. Estos 30 días no son solo para empacar cajas, son para decidir si vas a seguir hundiéndote con esta mujer que te mintió y te usó, o si vas a recuperar la dignidad que yo te enseñé». «¿A dónde iremos, papá?», sollozó. «Sin dinero, con deudas». «Ese es su problema», respondí implacablemente. «Tú trabajas, Miguel. Ella se dice lista, arréglenselas. Renten un estudio, vendan el auto que todavía no terminan de pagar para cubrir la renta, aprendan el valor del dinero y de un techo, cosas que yo proporcioné gratis y sobre las que escupieron. Tomé mi cartera y el portafolio con los originales. La reunión terminó. Alberto los acompañará a la salida. Tengo un almuerzo planeado y después voy al salón de belleza. Mi cabello blanco necesita un corte nuevo para ir con mi nueva vida. Caminé hacia la puerta. Al pasar cerca de Valentina, me detuve un segundo. Ella no se atrevió a levantar la cabeza.
Su olor era el de sudor agrio y derrota. «Ah, Valentina», dije bajo, «solo para ella. Ese control remoto, guárdalo, será la única cosa que controlarás de ahora en adelante». Salí de la sala y cerré la puerta detrás de mí. El pasillo del despacho parecía más luminoso. El aire entraba a mis pulmones con una facilidad que no había sentido en años. No solo había ganado una disputa, había desmantelado una farsa. Mientras caminaba hacia el ascensor, mi teléfono vibró. Era un mensaje del gerente de mi banco. «Señor Roberto, como solicitó, las inversiones fueron transferidas a la nueva cuenta blindada, y esa póliza de seguro de vida donde Valentina era segunda beneficiaria fue cancelada con éxito». Sonreí. Había pensado en todo, ningún cabo suelto. Bajé en el ascensor, sintiendo una ligereza extraordinaria, pero también una punzada de tristeza paterna. Ver el dolor de Miguel era duro, pero era un dolor necesario, como el de un hueso que hay que volver a romper para que suelde correctamente. Tenía que caer para aprender a levantarse, y yo ya no podía ser la muleta que le impedía caminar. Salí a la calle animada. El sol del mediodía brillaba fuerte. Me detuve en la banqueta y respiré profundo el aire contaminado del centro que para mí tenía el olor de la libertad. No iba a regresar a ese hotel esta tarde a llorar. Iba a vivir. De repente mi teléfono sonó. Miré la pantalla. Era Miguel. Dudé un segundo. Todavía estaba en la sala con Valentina. Llamaba para suplicar. Contesté, pero me quedé en silencio. «¿Papá?» Su voz era diferente, más firme aunque todavía temblorosa. El ruido del tráfico al fondo indicaba que había salido del edificio. No me subí al auto con ella. Está gritando en el estacionamiento, golpeando el volante. La dejé ahí, sentí un apretón en el corazón, esta vez de esperanza. «¿Y a dónde vas?», pregunté. «No sé, voy a caminar, a pensar». «Pero papá». «Sí, gracias». «¿Gracias? ¿Por echarlos?» «No, por encender la luz». Todo estaba oscuro y yo no veía nada. Dolió, pero ahora veo. «Ver es el primer paso, hijo mío», respondí conteniendo la emoción. «Ahora aprende a caminar». Colgamos. Guardé el teléfono en mi cartera. Valentina pensó que podía mandarme a mi cuarto y borrar mi existencia. Lo que no sabía es que al intentar encerrarme en la oscuridad, me había obligado a encontrar mi propia luz, y esa luz era ahora un faro tan fuerte que exponía todas las sombras que ella intentaba esconder. Paré un taxi con un gesto decidido. «¿A dónde vamos, señor?», preguntó el chofer. «Al mejor restaurante de la ciudad, muchacho. Hoy voy a celebrar». El auto arrancó. Miré por la ventana, viendo la ciudad desfilar. El viejo del cuarto había muerto. El que estaba en el asiento trasero era un hombre renaciendo, dueño de su destino, de su dinero y finalmente de su propia historia. Faltaba el acto final, el desalojo, la entrega de llaves, la limpieza de las energías de esa casa. Pero el miedo había desaparecido. Lo que vendría después no sería una batalla, sino solo una limpieza. Y en limpiezas soy especialista. Que se preparen. El dueño de la casa regresaba, y no aceptaría más polvo bajo la alfombra. El silencio que habita mi casa hoy tiene una textura diferente. Ya no es ese silencio pesado cargado de miedo y de caminar sobre cascarones de huevo que precedía la llegada de Valentina. Es un silencio límpido, dorado, con el olor a cera de abeja y café recién hecho cuando yo quiero. Han pasado 45 días desde que la llave giró en la cerradura por última vez en sus manos. Estoy sentado en el mismo sillón de terciopelo verde. La televisión está apagada, no porque alguien lo haya ordenado, sino porque elegí escuchar a los pájaros que cantan en el manzano del jardín. Miro las paredes de la sala. Ya no son de ese gris moderno y triste que mi nuera había impuesto diciendo que era la tendencia. La semana siguiente a su salida, llamé a un pintor. Ahora la sala es color durazno, cálida y acogedora. El desalojo no fue bonito, pero fue necesario. Al día 30, puntualmente a las 8 de la mañana, el camión de mudanzas se estacionó afuera. Yo no estuve ahí para ver a Valentina cargar las cajas. Seguí el consejo de Alberto y me fui a pasar el día en un spa a hacerme masaje en los pies y cuidar la piel. No quería darle la escena para un último show de victimismo.
Dejé que el licenciado Ricardo, el abogado de cara de pocos amigos, se encargara de recibir las llaves. Según su reporte, Valentina maldijo, le dio una patada al portón y dijo que moriría solo y amargado. Pobre mujer. Todavía piensa que la soledad es la ausencia de gente, cuando la peor soledad es estar rodeado de gente que te disminuye. Cuando regresé a casa al final de ese día, la casa estaba vacía. Había marcas de muebles en el piso, huecos de clavos en la pared y suciedad acumulada en las esquinas donde las cajas habían estado durante años. Pero por primera vez en mucho tiempo, la casa respiraba, y yo también. Recorrí los cuartos, abriendo todas las ventanas. Dejé que el viento entrara, barriendo el olor a cigarro electrónico y arrogancia. En el cuarto que ocupaban, encontré un papel arrugado en el piso escrito por Miguel. «Papá, perdóname, voy a hacer que estés orgulloso de mí». Guardé ese papel. Era el primer documento verdadero que mi hijo producía en años. Hoy mi rutina es mía. Me despierto cuando el sol golpea la ventana. Tomo mi café en la taza de porcelana fina, esa que guardaba para las visitas. Yo soy la visita más importante de mi vida. Voy al gimnasio acuático 3 veces por semana, hago mis crucigramas, y por las tardes recibo a mis amigos. A los amigos, don José, doña Ofelia y doña Juana. Antes evitaban venir aquí porque Valentina gruñía en la sala o se paseaba en ropa interior, incomodando a todos. Ahora nuestras tardes de dominó y pay de limón son sagradas. La casa se volvió un hogar de nuevo, no un alojamiento gratuito. El timbre suena, un sonido suave, breve. Sé quién es, me levanto sin prisa, mis rodillas duelen menos. El médico dice que es porque el estrés disminuyó y el cortisol en mi sangre bajó. Yo digo que es porque me quité 2 toneladas de encima. Abro la puerta. Miguel está ahí. Se ve cansado. Tiene ojeras profundas y las manos un poco ásperas, sin el barniz impecable de antes, pero se mantiene derecho. «Buenos días, papá». La bendición. «Dios te bendiga, hijo. Pasa, el café está fresco». Miguel entra. No trae bolsas del mercado ni peticiones de dinero. Solo trae a sí mismo. Se sienta en el sofá, mi sofá, pero con el respeto de alguien que sabe que está de visita. «¿Cómo va todo en el departamento nuevo?», pregunto sirviendo una generosa rebanada de pay para él. «Duro, papá», sonríe. Una sonrisa débil pero honesta. El estudio es minúsculo, la coladera del fregadero está tapada y el vecino de arriba escucha música fuerte. Pero es mío, pago la renta con mi sueldo de la tienda. Hago horas extra. Y Valentina, la mención del nombre ya no hace temblar la sala. Es solo el nombre de una extraña. Se regresó con su mamá al pueblo. Miguel suspira tomando un sorbo de café. Intentó convencerme de que la siguiera. Decía que tendríamos apoyo allá. Pero me acordé de lo que dijiste ese día en el hotel sobre el secuestro y el matrimonio. Hace una pausa, mirando el vapor subir de la taza. Pedí el divorcio, papá. El licenciado Alberto me está ayudando con los papeles de apoyo jurídico ya que no tengo dinero para pagar honorarios ahora. Siento un orgullo cálido nacer en mi pecho. No un orgullo vanidoso, sino el de ver a una planta moribunda dar hojas verdes de nuevo. Hiciste bien, Miguel. Duele ahora, como quitar una espina infectada, pero va a sanar. Ella dice que es tu culpa, comenta sacudiendo la cabeza, que tú me pusiste en contra de ella, que destruiste la familia. No destruí nada, hijo, solo dejé de sostener la mentira. Lo que se derrumbó fue el castillo de naipes que ella construyó. Mi casa sigue aquí, sólida en ladrillo y cemento, y nuestra relación, espero, ahora puede construirse en terreno firme también. Miguel extiende la mano y toca la mía. Su toque es diferente ahora. No es el toque de alguien que pide, es el de alguien que agradece. Tenías razón sobre el dinero, sobre la autonomía. Yo era un niño de 40 años, papá. Me daba vergüenza admitirlo, pero me sentía aliviado cuando ella manejaba todo porque no tenía que tomar responsabilidad. Era cobardía. Lo importante es que despertaste, aprieto su mano. Yo tardé 68 años en aprender a decir no con convicción. Tú lo aprendiste a los 40, vas adelantado. Hablamos 1 hora más. Me cuenta que lo promovieron a jefe de sección en la tienda.
Dice que está aprendiendo a cocinar pasta y verduras, cosas que yo hacía para él antes. Cuando se va, rechaza mi oferta de llevar un tupper con el resto del pay. No, papá, gracias. Tengo que ir al mercado a comprar mis cosas. Debo aprender a manejar mi propia despensa. Cierro el portón, viéndolo caminar hasta la parada del camión. Ya no tiene el auto lujoso ni la ropa de marca, pero camina con la dignidad de alguien que paga su propio boleto. Entro. La casa está en silencio de nuevo, pero llena de la certeza de que el ciclo de dependencia está roto. Más tarde, don José y doña Ofelia llegan, trayendo un nuevo juego de cartas y chismes del barrio. Mientras reparto las cartas, doña Juana comenta: «Oye viejo, ¿sabes? La vecina del 34, doña Valeria, me dijo que su hija quiere venderle la casa para invertir en una franquicia de nieves italianas. Dice que se va a hacer rica y le va a comprar una mansión. Me detengo de repartir, los miro por encima de mis lentes. Dile a doña Valeria que venga a tomar un café aquí mañana», digo seriamente. Tengo que hablarle sobre usufructo, cláusula de inalienabilidad y la mentira de la hija emprendedora. Doña Ofelia se ríe golpeando la mesa. «Miren esto. Roberto se volvió el asesor legal de los abuelitos». «No es asesoría, es legítima defensa», respondo repartiendo las cartas. «Pasamos la vida cuidando de todo y de todos. Criamos hijos, cuidamos esposas, trabajamos afuera, manejamos la casa. La sociedad piensa que cuando envejecemos, nuestro cerebro se derrite y se vuelve papilla. Piensan que solo somos un cuerpo esperando la muerte, de preferencia firmando cheques en blanco mientras esperamos». Pongo una carta sobre la mesa con fuerza, el as de espadas. Pero olvidan que la vejez no es una enfermedad, es experiencia acumulada. Cada arruga en mi rostro es una carta de guerra que sobreviví. Y no dejaré que ningún amigo mío caiga en la trampa. Sea la trampa un extraño o un pariente de sangre. Los amigos se quedan en silencio un momento admirándome. Siento una energía vibrante atravesarme. He descubierto un nuevo propósito. No soy solo el dueño de mi casa. Soy un guardián de mi historia y de la historia de hombres como yo. La semana siguiente, doña Valeria vino llorando de miedo de decirle no a su hija. Salimos de aquí con un plan trazado, un abogado recomendado, el licenciado Ricardo, que ahora es el terror de los hijos flojos del barrio, y una mujer con la columna más recta. La noticia se regó. De repente, mis tardes de miércoles se volvieron una especie de club de resistencia. Hombres que antes aceptaban en silencio los abusos financieros y psicológicos empezaron a venir a tomar café. Hablamos de testamentos, de cuentas bancarias separadas, de la importancia de no darle el código de la tarjeta al nieto para comprar juegos. Me volví sin quererlo un líder, y eso me rejuveneció 10 años. Esta noche, después de que las visitas se fueron, hice algo que no había hecho desde hace mucho tiempo. Fui al cuarto de visitas, el que era el territorio prohibido de Valentina. Ahora es mi oficina. Compré un escritorio hermoso de madera maciza. Puse una computadora nueva que aprendí a usar yo mismo sin pedirle a ningún yerno. En los estantes donde antes estaban esas figuritas de colección, ahora están mis libros, mis álbumes de fotos y mis expedientes organizados. Me senté en la silla giratoria, encendí la pantalla. La luz de la pantalla iluminó mi rostro. Abrí un archivo de texto vacío. El cursor parpadeaba esperando. Comencé a escribir, no una escritura notarial, no una notificación judicial. Comencé a escribir mi historia. Quiero registrarla, no para Miguel, sino para mí mismo y tal vez para otros Robertos que están ahí afuera, sentados en sillones verdes con miedo de tomar el control remoto. Escribí sobre el miedo. Escribí sobre la vergüenza de admitir que el hijo que criaste se volvió un extraño. Escribí sobre el momento en que la ira se vuelve combustible. Miré por la ventana de la oficina. La luna estaba llena, iluminando los techos de las casas vecinas. Me acordé de esa noche en que salí de la casa con la llave en el bolsillo, sintiéndome como un fugitivo. Parece otra vida. Ese Roberto encogido ya no existe. Murió cuando Valentina apagó la tele. El que nació en su lugar es un hombre que sabe el valor de su metro cuadrado y de su paz mental. Me levanté y fui a la sala. La luz de la luna entraba por la ventana, bañando el sofá, la mesita de centro,
la alfombra, todo mío, todo conquistado con el sudor y mantenido con coraje. Tomé el control remoto de la televisión, el objeto de plástico negro simple, pesando en la mano. Ya no era un arma, solo una herramienta. Encendí la tele, puse un canal de música clásica. El sonido de los violines llenó el ambiente con el silencio de la noche. Me senté en mi sillón, cerré los ojos y respiré profundo, sintiendo el perfume de mi casa limpia, de mi vida limpia. Valentina dijo que esta sala era suya. Se equivocó. La sala nunca fue suya. Era un préstamo que no supo honrar. Ahora, aquí, solo y completo, entiendo la lección más grande de todas. No se trata de tener la casa, se trata de habitar uno mismo. Durante años renté mi alma para complacer a otros. Ahora la orden de desalojo fue ejecutada en mí. Eché a la culpa, al miedo y a la sumisión. A los 68 años descubrí que la vida no se detiene cuando los hijos crecen o cuando la esposa se va. La vida recomienza cuando uno decide ser el protagonista y no el secundario que sirve el café. Abrí los ojos y miré la sala vacía y llena de mí. Sonreí. Una sonrisa amplia de alguien que sabe que mañana se despertará, hará su propio café y decidirá exactamente cómo gastar su tiempo, su dinero y su amor. Presioné el botón del volumen, subí la música bien alto, porque ahora, en mi casa y en mi vida, soy yo quien controla el volumen. Han pasado 3 meses desde aquella noche, 3 meses desde que tomé las llaves de mi bolsillo y salí por esa puerta con la determinación de un hombre que recupera su vida. La casa ya no huele a resentimiento, huele a café de olla, a pan dulce fresco los domingos, a los geranios que planté en el jardín. Los vecinos comentan que me ven diferente. Don Roberto rejuveneció, dice doña Carmela de la esquina. No rejuvenecí, simplemente dejé de envejecer prematuramente bajo el peso de la ingratitud. Esta mañana recibí una llamada que no esperaba. El nombre en la pantalla me hizo dudar. Miguel. Bueno, papá, ¿tienes tiempo hoy? Quiero invitarte a comer. Yo pago. Las últimas 2 palabras resonaron con un significado que iba más allá del dinero. Yo pago era la declaración de un hombre que había aprendido el valor de las cosas. Claro, hijo. ¿A dónde? Hay una fonda cerca de mi trabajo. Nada elegante, pero la comida es buena y honesta. Sonreí. Buena y honesta. Justo como debería ser la vida. 2 horas después, estaba sentado en una mesa de formica en una fonda del centro. El mantel era de plástico con cuadritos rojos, las paredes decoradas con calendarios viejos y fotos de luchadores. Miguel llegó puntual, con su uniforme de la tienda todavía puesto. Se veía cansado, pero había algo en sus ojos que no había visto en años: claridad. Pedimos el menú del día: sopa de fideos, pollo en mole, arroz, frijoles y agua de Jamaica. Mientras esperábamos, Miguel puso un sobre blanco sobre la mesa. ¿Qué es esto?, pregunté. Ábrelo. Dentro había 500 pesos y un papel doblado. Desdoblé el papel. Era una lista escrita a mano con letra de Miguel. Deuda con papá. Enganche del auto, 45.000. Pagos que cubrió 78.000 aproximadamente. Comida y servicios 4 años, 60.000. Total, 1,83 pesos. Primer abono, $5.000. Plazo estimado, 5 años y pago 18.000 al mes. Con mi sueldo actual solo puedo pagar $3.000 al mes. Nuevo plazo, 30 años. Papá, sé que son 30 años. Sé que probablemente no alcance a pagarte todo antes de que pero necesito hacerlo. Necesito que sepas que entendí. Sentí un nudo en la garganta, no por los 500 pesos, sino por lo que representaban. Miguel había hecho cuentas. Había enfrentado la magnitud de lo que había dado por sentado. Miguel, no papá, déjame terminar. Sus ojos estaban húmedos. Estos 3 meses fueron los más duros de mi vida. Despertar con alarma, preparar mi propio desayuno, llegar al trabajo, hacer horas extra, regresar a un estudio frío y cocinar algo simple, lavarme mi propia ropa en el lavadero público, contar cada peso. Hizo una pausa para tomar agua. ¿Y sabes qué descubrí? Que eso es lo que tú hacías, todos los días, durante años.
Mientras yo dormía hasta tarde y Valentina se quejaba de que el café no estaba listo, tú ya habías trabajado 35 años así, y en lugar de descansar en tu vejez, nos mantenías a nosotros. Hijo, me siento tan avergonzado, papá, Su voz se quebró. Tenía 40 años y vivía como un adolescente. Peor, porque al menos los adolescentes tienen la excusa de la edad. Extendí mi mano sobre la mesa y tomé la suya. Miguel, no necesito que me pagues, pero yo necesito pagarte, insistió con firmeza. No por el dinero, sino porque cada pago será un recordatorio de que nunca más quiero vivir de prestado. Ni dinero prestado, ni dignidad prestada, ni vida prestada. La comida llegó. Comimos en un silencio cómodo, el silencio de dos hombres que se entienden sin necesidad de palabras. A mitad del mole, Miguel habló de nuevo. El divorcio salió la semana pasada. Valentina ni siquiera se presentó a la audiencia. Su mamá me llamó para decirme que era un malagradecido, que había abandonado a su hija en su peor momento. ¿Y qué le dijiste? Que su peor momento fue causado por sus propias mentiras y que yo ya no era el salvavidas de nadie, que apenas estaba aprendiendo a nadar yo mismo. Sentí un orgullo inmenso. Este era el Miguel que yo había criado, el que se había perdido por años en la sombra de una mujer manipuladora, pero que ahora estaba encontrando el camino de regreso. Cuando terminamos, Miguel insistió en pagar. Sacó su cartera desgastada y contó los billetes con cuidado. 180 pesos. Dejó propina. Salimos a la calle. El sol de la tarde bañaba el centro con luz dorada. ¿Quieres caminar un poco?, preguntó. Claro. Caminamos por las calles del centro, entre vendedores ambulantes y el bullicio de la ciudad. Miguel me contó sobre su trabajo, sobre el compañero que le estaba enseñando a jugar ajedrez, sobre el curso de electricidad que quería tomar los fines de semana. Planes. Tenía planes. No los planes de alguien más para él, sino sus propios planes. Llegamos al Zócalo. Nos sentamos en una banca frente a la catedral, viendo a las palomas y a los turistas. Papá, ¿alguna vez te arrepientes?, preguntó de repente, de habernos echado, quiero decir, de haber sido tan duro. Miré las torres de la catedral contra el cielo azul. Pensé en la pregunta. No me arrepiento de haber usado la ley para recuperar mi casa y mi dignidad, pero sí me duele que tuviera que llegar a eso. Me duele que no pudieras verlo por ti mismo, que necesitaras que te quitaran el piso para que valoraras dónde estabas parado. Yo también lo siento, papá, pero creo que si no hubiera caído nunca habría aprendido a levantarme. Tenía razón. A veces el amor más grande no es el que sostiene, sino el que suelta. ¿Sabes qué es lo más raro?, dijo Miguel. Ahora que vivo en ese estudio chiquito, pagando mi propia renta, cocinando mis propios frijoles, soy más feliz que en tu casa grande, porque es mío, el esfuerzo es mío, el orgullo es mío. Esa es la lección que necesitabas aprender, hijo, que la verdadera riqueza no está en lo que te dan, sino en lo que construyes. Nos quedamos ahí sentados un rato más, viendo el atardecer pintar el cielo de naranja y rosa. Cuando me despedí de Miguel en el metro, me abrazó fuerte. Un abrazo diferente. No el abrazo obligado de las reuniones familiares, sino el abrazo de dos hombres que se respetan. Gracias, papá, por todo, por haberme criado, por haberme echado, por haberme enseñado que puedo pararme solo. Gracias a ti, hijo, por tener el valor de levantarte. En el taxi de regreso a casa, saqué el sobre con los 500 pesos. No los necesitaba. Mi pensión era suficiente, pero los guardaría. Cada peso que Miguel me pagara sería guardado en una cuenta especial. Y algún día, cuando él estuviera realmente estable, cuando tuviera su propio departamento comprado con su propio esfuerzo, se los devolvería todos, con intereses, pero ese sería mi secreto por ahora. Llegué a casa cuando el sol se ocultaba, abrí el portón con mi llave, caminé por el jardín donde los geranios crecían fuertes, abrí la puerta de mi casa, todo estaba en su lugar. Mis libros, mis fotos, mi sillón verde, la televisión apagada porque yo elegía el silencio, la cocina limpia porque yo la había dejado así en la mañana. Me preparé un té, tomé un libro y me senté en mi sillón. La luz de la lámpara creaba un círculo cálido alrededor de mí. En ese momento el teléfono vibró, un mensaje de Miguel. Papá, olvidé decirte.
Empiezo el curso de electricidad el próximo sábado. Cuando termine, me dejas arreglar el contacto de tu cocina que siempre truena. Sin cobrar, obvio. Bueno, restándolo de mi deuda. Reí solo en mi sala. El emoji, ese primer emoji que Miguel me mandaba, me hizo más feliz que cualquier cosa. Respondí, trato hecho. Pero invito las tortas para el almuerzo, eso no cuenta en la deuda. Su respuesta fue inmediata. Gracias, papá, te quiero. Yo también te quiero, hijo. Puse el teléfono a un lado y miré alrededor de mi sala. Esta casa había sido un campo de batalla. Había sido un territorio ocupado por la ingratitud. Había sido una prisión donde yo era el carcelero de mi propia infelicidad. Pero ahora era un hogar, mi hogar. Y lo mejor de todo es que Miguel estaba construyendo el suyo, no sobre mis cimientos, sino sobre los propios. Como debe ser, a veces, el mejor regalo que un padre puede dar a un hijo no es un techo, sino la oportunidad de construir uno. No es dinero, sino la necesidad de ganarlo. No es comodidad, sino la incomodidad que empuja al crecimiento. Me levanté y fui a la ventana. La luna estaba saliendo, plateada y completa. En algún lugar de esta ciudad, mi hijo estaba en su pequeño estudio, tal vez cocinando un huevo o planchando su uniforme para mañana. Y por primera vez en años no sentía pena por él, sentía orgullo, porque el Miguel que vivía en mi casa era un fantasma. El Miguel que luchaba en su estudio era un hombre, y ese hombre era mi hijo. Finalmente, 6 meses después de aquella noche, me encuentro sentado en el mismo sillón de terciopelo verde donde todo comenzó, pero el hombre en este sillón ya no es el mismo. La casa respira diferente. Las paredes color durazno reflejan la luz de la mañana con calidez. En la cocina, una olla de frijoles hierve a fuego lento, no para agradar a nadie, sino porque me gustan los frijoles de la olla y tengo todo el tiempo del mundo para cocinarlos bien. Miguel viene cada domingo, llega con su caja de herramientas y arregla algo en la casa. El contacto de la cocina, la llave del baño que goteaba, el picaporte de la puerta del jardín, no lo hace porque yo se lo pida, lo hace porque quiere, porque está aprendiendo que cuidar es un verbo activo, no pasivo, y cada vez que termina nos sentamos juntos a comer. Él trae el postre, yo cocino el plato fuerte, y hablamos como no habíamos hablado en años, de sus planes, de mis días, de la vida. Hace 2 semanas me mostró fotos de un departamento que está viendo. Todavía no puedo comprarlo, papá, dijo, pero estoy ahorrando. Tengo ya el 10% del enganche. En 2 años más, tal vez. No le ofrecí dinero. Ese no era el camino era que lo lograra solo, pero le di algo mejor, le di mi orgullo. Lo vas a lograr, hijo, ya lo estás logrando. Valentina se volvió un fantasma. A veces Miguel menciona que su ex-suegra le escribe mensajes enojados, que Valentina consiguió trabajo en un call center del pueblo y sigue culpándome de todos sus problemas. El viejo amargado destruyó mi matrimonio, dice ella. Miguel ahora se ríe de eso. Tú no destruiste nada, papá, solo apagaste el generador que mantenía funcionando la ilusión. Tiene razón, yo no destruí su matrimonio. Su matrimonio nunca existió, era un contrato parasitario disfrazado de amor. Los miércoles siguen siendo sagrados. Mi sala se ha convertido en el cuartel general no oficial de la resistencia gris, como bromea don José. Hombres y mujeres de más de 60 que aprendieron a decir no, a revisar sus extractos bancarios, a cambiar las contraseñas, a poner límites. La semana pasada llegó don Fernando llorando. Su hija quería que firmara la casa a su nombre para evitar impuestos cuando te mueras, papá. Salió de mi sala con un plan, con el teléfono del licenciado Ricardo y con la columna vertebral enderezada. No voy a firmar nada, le dijo a su hija esa noche. Y si tanto te preocupan los impuestos de mi herencia, empieza a ahorrar para pagarlos tú misma, porque esta casa es mía mientras respire. Me contó que la hija lloró, gritó, amenazó con no traer a los nietos. ¿Y sabes qué hice, Roberto?, me dijo con los ojos brillantes. Le dije, pues no los traigas, prefiero no ver a mis nietos que venderme por su visita. Y se fue. Y al día siguiente volvió. Pero ya no como dueña de mi casa, sino como visita en la casa de su padre. Estas historias me llenan el corazón, no por venganza, sino por justicia,
Por años nos dijeron que envejecer era convertirnos en muebles, que nuestra función era firmar, callar y desaparecer gradualmente. Pero estamos demostrando que la vejez no es el final de la historia, es solo otro capítulo. Y nosotros tenemos la pluma. Esta mañana, después del café, hice algo nuevo. Fui al estudio que antes era el cuarto de Valentina y encendí mi computadora. El archivo que empecé hace meses ya tiene 150 páginas. Es mi historia, desde el día que Valentina apagó la televisión hasta hoy. Cada detalle, cada emoción, cada decisión, no la escribo para publicarla, la escribo para recordar, para que el día que la memoria empiece a fallar, pueda leer estas páginas y recordar quién soy. Recordar que fui capaz de tomar las llaves de mi vida cuando todos esperaban que me rindiera. Pero sobre todo, la escribo para dejarle algo a Miguel, no dinero, no la casa, sino la historia de cómo su padre se salvó a sí mismo, y cómo al salvarse le dio permiso a él para hacer lo mismo. El timbre suena, es temprano para ser domingo, Miguel no viene hasta el mediodía. Abro la puerta, es un repartidor con un paquete, firmo y lo abro en la sala. Adentro hay una caja envuelta en papel de regalo azul con una tarjeta. La tarjeta dice: «Papá, hoy es tu cumpleaños. No sé cómo lo olvidé todos estos años». Bueno, sí lo sé. No prestaba atención a nada que no fuera yo. Gracias por existir. Gracias por no rendirte conmigo. Te quiero, Miguel. Abro el paquete. Es un reloj, no caro. Puedo ver que es de los que venden en el centro. Pero en la parte de atrás tiene un grabado: «El tiempo más valioso es el que eliges para ti, Miguel». Me siento en mi sillón con el reloj en las manos. Las lágrimas corren por mis mejillas arrugadas. No son lágrimas de tristeza, son lágrimas de esa felicidad profunda que solo viene cuando ves que algo roto ha sanado. Había olvidado que hoy era mi cumpleaños, 69 años. El año pasado en esta fecha estaba cocinando para ellos, limpiando para ellos, siendo invisible en mi propia vida. Hoy el día es mío. Me pongo el reloj, marco el teléfono. «Papá», Miguel responde al primer timbre. «¿Te llegó?» «Me llegó, hijo. Es perfecto. Pensé en comprarte algo más caro, pero luego recordé lo que me dijiste, que el valor no está en el precio sino en el significado». «Exacto. Y este tiene todo el significado del mundo. ¿Tienes planes para hoy?» «Sí. Voy a ir al cine, algo que no hago desde que tu mamá murió. Voy a comer tacos en mi puesto favorito, y voy a regresar a casa y ver la televisión al volumen que yo quiera». Miguel ríe al otro lado de la línea. «Eso suena perfecto, papá. ¿Puedo unirme al cine? Mi turno termina a las 3. Me encantaría». Colgamos. Me miro en el espejo del recibidor. El hombre que me devuelve la mirada tiene el cabello completamente blanco, arrugas profundas, manchas de edad en las manos, pero sus ojos brillan, su espalda está recta, su sonrisa es real. Este hombre es libre. Salgo a la calle. El sol brilla fuerte. Camino hacia la parada del camión con mi reloj nuevo marcando cada segundo que es mío. En el camión, una joven me cede el asiento. «Gracias, señor», dice. Antes esa palabra señor me hacía sentir viejo. Ahora me hace sentir respetado, porque sé la diferencia. Llego al cine. Compro una entrada para una película de acción. Palomitas grandes, refresco grande. Me siento en medio de la sala. Cuando empieza la película, subo el volumen de mi audífono sin preocuparme de molestar a nadie. Es mi cumpleaños. Es mi vida. Es mi volumen. A las 3, Miguel llega. Nos comemos unos tacos en el puesto de la esquina. Él insiste en pagar. Yo lo dejo. No porque lo necesite, sino porque necesita hacerlo. Cuando regresamos a casa al atardecer, nos sentamos en el jardín. Los geranios están floreciendo. El manzano tiene brotes nuevos. «Papá, ¿alguna vez te arrepientes de no haber sido más suave? De no haber solo hablado con nosotros en lugar de echarnos?» He pensado en esa pregunta 1000 veces. «Hijo, les hablé durante 4 años, con silencios, con tartas, con gentileza, con paciencia, y cada vez me hacía más pequeño. A veces las palabras no bastan. A veces tienes que actuar. Y a veces actuar se ve cruel para los demás, pero es supervivencia para ti». Tenías razón. No se trata de tener razón, Miguel. Se trata de tener dignidad.
de recordar que uno importa, que tu comodidad no puede costar mi humanidad. Nos quedamos en silencio, viendo el atardecer pintar el cielo. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, dice Miguel. Que ahora cuando vengo a visitarte es porque quiero, no porque vivo aquí y estoy atrapado. Vengo porque te extraño, porque quiero verte, porque elijo estar contigo. Ese es el mejor regalo que me has dado, hijo. Cuando Miguel se va, me quedo en el jardín un rato más. La luna sale llena y plateada. Las luces de las casas vecinas se encienden una por una. Pienso en todo el camino recorrido, desde ese clic del control remoto hasta este momento, desde ser el viejo del cuarto hasta ser el dueño de mi vida. Valentina pensó que al apagarme la televisión, al mandarme a mi cuarto, me estaba poniendo en mi lugar. Lo que no sabía es que mi lugar nunca fue ese cuarto pequeño. Mi lugar siempre fue aquí, en mi casa, en mi vida, en mi historia. Ella solo me despertó. Entro a la casa, cierro la puerta con llave. Mi llave, camino por mi sala, me siento en mi sillón, tomo mi control remoto, y en ese momento lo entiendo todo con una claridad cristalina. Esta historia nunca fue sobre una casa, fue sobre habitar mi propia vida. Fue sobre entender que puedes tener todas las posesiones del mundo, pero si no te posees a ti mismo, no tienes nada. Durante 68 años viví para otros, trabajé para otros, ahorré para otros, me hice pequeño para que otros cupieran. Y en una noche, en un solo momento de humillación, encontré el coraje para vivir para mí. No fue egoísmo, fue supervivencia, fue justicia, fue amor propio. Miro alrededor de mi sala iluminada por la lámpara. Esta es mi victoria. No es grande ni ruidosa, es silenciosa y profunda, como debe ser. Presiono el botón del control. La televisión se enciende, las noticias de la noche. Nada importante, solo el mundo girando. Pero ahora, cuando la veo, no es porque alguien me lo permite, es porque yo lo elijo. Y esa diferencia, esa pequeña pero monumental diferencia, lo cambia todo. El viejo del cuarto murió aquella noche. El hombre que nació en su lugar sigue aquí, vivo, libre y finalmente en paz. Y si esta historia te tocó el corazón, si tú también estás sentado en un sillón verde, esperando permiso para ser tú mismo, espero que encuentres tu control remoto. Espero que encuentres tus llaves, espero que encuentres tu voz. Porque nunca es tarde para recuperar tu vida, nunca es tarde para ser el protagonista de tu propia historia, y nunca jamás es tarde para subirle el volumen a tu existencia. Porque al final, la vida no se trata de cuántos años vives, se trata de cuánto vives en esos años. Y yo, Roberto Mendoza Flores, a mis 69 años, finalmente estoy vivo. Y esto es solo el comienzo. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo para más relatos sobre la vida, los derechos y la sabiduría de los adultos mayores. Dale like si te gustó y comenta desde dónde nos ves, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey o cualquier lugar del mundo. Recuerda, nunca es tarde para tomar el control de tu vida. Las llaves siempre estuvieron en tu bolsillo.